Los inversores extranjeros están reduciendo exposición a la deuda de China y aumentando exposición a la deuda de Estados Unidos. Exactamente lo contrario a lo que te intentaban contar con la narrativa de los últimos años. Vamos a hablar de todo ello. Los inversores extranjeros reducen las tenencias de deuda china y aumentan la de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Vamos a hablar de todo ello. Durante muchos meses, de hecho durante años, no has parado de escuchar todo tipo de argumentos aspiracionales, ideológicos, con respecto al dólar. La demanda de dólares se desploma, los inversores del mundo van a abandonar el dólar, van a irse a cualquier otra opción por el odio a Trump. Y claro, todas estas narrativas estaban basadas en repetir constantemente algo que es aspiracional, es algo que es más un deseo ideológico de los que tienen ese odio a Estados Unidos y en particular el Trump Derangement Syndrome que una realidad. Ese síndrome de odio a Trump lleva a que se nuble la visión de la realidad. Y los datos son muy claros. Vamos a ver este gráfico del Financial Times que lo explica claramente. Efectivamente, en este gráfico del Financial Times puedes ver cómo las tenencias de los inversores extranjeros de deuda china se han desplomado. Se han reducido a niveles que no se habían visto desde el año 2021, de hecho por debajo de los niveles medios del año 2021. Esa no es la tendencia de una moneda que está tomando posiciones y está en proceso de sustituir al dólar. Esa no es la tendencia de una economía que está generando mayor apetito por parte de los inversores con respecto a la estadounidense. Y desde luego no es la tendencia de un activo que empiece a ser considerado como unidad de medida y reserva en el entorno monetario global. Esta parte es clave, porque claro, cuando te hablan de la desdolarización, te tienen que decir algo sobre efecto sustitución. Y la realidad, mis queridos amigos, como habéis visto en tantos vídeos míos, es que no hay ningún tipo de efecto sustitución. Y por supuesto que si el mundo considerase que China es muchísimo más solvente, muchísimo más atractivo y muchísimo mejor como activo de reserva, como activo de menor riesgo, pues compraría muchísimos más bonos del Estado de China. China, al final, tiene una deuda que es inferior a la deuda pública de Estados Unidos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con la deuda de China? La deuda de China tiene fundamentalmente un importante diferencial a la hora de calcularse. La deuda pública de China parece ópticamente baja. ¿Por qué? Porque no se incluye la deuda de todas las empresas públicas chinas que están muy endeudadas. Por lo tanto, cuando miramos la deuda de las administraciones públicas y de los entes públicos en muchos países, la comparación con China no sale de una manera que se pueda estar comparando correctamente. En cualquier caso, la deuda pública de China es muy superior a lo que es la deuda de un país que esté en niveles de crecimiento emergente. Y no nos olvidemos que para nada China es un país emergente, China es una economía increíble y desarrollada. Lo que pasa es que en muchos aspectos emite tanta deuda como un país emergente. Efectivamente, China es un gran país, una gran economía, pero también es una economía muy endeudada. Y China ha estado tomando muchísima más deuda que la inmensa mayoría de las economías desarrolladas desde el año 2008. Si vemos la tendencia, esa es la clave. El crecimiento del nivel de deuda de China es obviamente espectacular. También es una economía que crece mucho, pero incuestionablemente, cuando hablamos de deuda pública, solvencia y de riesgo crediticio, China tiene otros baremos más allá que la deuda pública sobre PIB publicada, porque no incluye la deuda de las empresas estatales y, sobre todo, no es lo mismo en cuanto a solvencia y a liquidez, pero también en cuanto a seguridad crediticia, seguridad jurídica y seguridad inversora que la de Estados Unidos. Es en ese entorno donde
cobra mayor sentido el hecho de que se haya reducido la exposición a deuda de China. Primero, porque la rentabilidad que dan los bonos del gobierno chino pues no es lo suficientemente atractiva para los inversores comparada con el riesgo de moneda, el riesgo de seguridad jurídica y los riesgos que normalmente se analizan de la deuda pública. Se considera que la rentabilidad exigida, al estar una enorme cantidad de la deuda de China comprada por los propios bancos de China, pues es inferior a la que se pediría en un entorno normal. Ese es un factor relevante. Pero también es importante entender que mientras está bajando la tenencia en cuanto a la capacidad de los inversores extranjeros de comprar bonos de la deuda pública china, claramente ha habido un cambio porque hay un récord de tenencia de bonos de Estados Unidos por parte de los inversores extranjeros. Fíjate. Las tenencias de bonos, según Bloomberg, de los inversores extranjeros están a niveles récords en más de 9,4 billones de dólares en Estados Unidos, mientras ha bajado la tenencia de inversores extranjeros de deuda china. Esto no indica en ningún sentido que los inversores extranjeros vean que hay una grave situación con la deuda de Estados Unidos. Si los inversores extranjeros toman más deuda de Estados Unidos es porque ven que el dólar como moneda de reserva, que la deuda de Estados Unidos y que la economía estadounidense son muchísimo más sólidos y desde luego muchísimo más solventes de lo que muchos de los mensajes y de la narrativa que veis en vídeos de YouTube nos diría. Y esto además es importante tenerlo en cuenta mientras se están reduciendo las tenencias de la Reserva Federal. Es decir, no es que la Reserva Federal compre la deuda y por lo tanto esté dando una imagen, digamos, incorrecta. No, todo lo contrario. La Reserva Federal está reduciendo sus tenencias de bonos de Estados Unidos, la demanda de inversores extranjeros de esos bonos de Estados Unidos está aumentando, mientras la demanda de bonos de China de los inversores extranjeros está cayendo. Importante elemento. Y otro elemento importante es que mientras China ha estado reduciendo su exposición a la deuda de Estados Unidos, resulta que esa tendencia también ha cambiado y que China empieza a aumentar su tenencia de bonos de Estados Unidos, al contrario de lo que había estado haciendo en los últimos años, en los que lo que hizo fue comprar más oro y reducir su tenencia de bonos de Estados Unidos. Interesante. Por un lado, aumenta la demanda global de inversores extranjeros de la deuda de Estados Unidos y por otro lado, China compra más bonos de Estados Unidos. El efecto es bien claro. La deuda de Estados Unidos está dando una rentabilidad que, ajustada por la divisa y con un dólar que es más fuerte que lo que era el año pasado y que está en una tendencia alcista, el índice del dólar, desde el año 2008, con sus dientes de sierra, como hemos explicado en varios vídeos, los tenéis en el canal, no os los perdáis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un dólar más fuerte le da más solvencia y más capacidad de mantener rentabilidad positiva a unos bancos centrales y a unos bancos que están viendo pérdidas en los bonos comprados de sus propios estados. Mientras el Banco Central de Japón ve que tiene pérdidas con los bonos comprados del Estado japonés, mientras el Banco de Inglaterra con los de Reino Unido. Y vemos a la vez la posición evidente para muchísimos inversores de rentabilidad real negativa, incluido el cupón después de inflación de los bonos de los estados europeos. Resulta que la política de la Reserva Federal, que ha sido mucho más exigente y mucho más restrictiva en los últimos años, pues hace que la deuda de Estados Unidos sea más atractiva para los inversores. Es verdad que la rentabilidad exigida de los bonos de Estados Unidos ha subido, pero es que también ha subido la del resto de los países por las expectativas de inflación persistente. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a una realidad incómoda.
China no es la economía más sólida, con el mayor crecimiento y además con una deuda pública muy baja. Es una economía muy endeudada, tiene muchas cosas excepcionales, por supuesto, como siempre comentamos, pero no se puede hablar de una economía que no tenga un gran desequilibrio, que es la deuda. Y que además esa deuda no es tan solvente como puede ser pues la de Estados Unidos, a pesar de que la deuda de Estados Unidos también es elevada. Y por eso los inversores globales están reduciendo su exposición a deuda de China. No porque China vaya a estar en quiebra, sino que simplemente ven que la rentabilidad que les dan esos bonos es demasiado baja para el riesgo o para las condiciones financieras en las que estamos. Y todo esto es muy relevante porque la política monetaria global y la política fiscal global no son juegos de a ver quién gana, sino de a ver quién pierde primero. Estados Unidos no está en una situación peor que la de Francia, Reino Unido o Japón, y desde luego no está en una situación peor que la de China. Su deuda, es decir, su moneda, la deuda pública es la moneda del país, lo que está reflejando es que hay mucha más demanda global y por lo tanto la narrativa de la desdolarización es completamente equivocada, como hemos dicho tantas veces. Pero es también muy importante entender que si el resto de los países se quieren presentar como alternativa, sean los países de la zona euro, sea China, sea el que sea, al dólar, y lo que hacen es tener una política fiscal tan agresiva y tan insolvente como la de los gobiernos de Estados Unidos del 2021 al 2024 en particular, sí se presentan como una supuesta alternativa, pero tienen una economía mucho más débil, frágil y con mayores riesgos, obviamente esa alternativa no existe. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La realidad de lo que estás viviendo cada día, y por eso lo tenemos que decir en el canal, es que te están contando constantemente una narrativa que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y que tiene todo que ver con una visión ideológica antiamericana y especialmente anti-Trump. Te intentaron decir que se estaba acabando el reinado del dólar. Falso. Te intentaron decir que los inversores extranjeros estaban vendiendo deuda de Estados Unidos sin control. Falso. Te intentaron decir que iba a haber un gravísimo problema fiscal en Estados Unidos mucho antes de que lo hubiese en Francia, en Reino Unido o en Japón. Falso, como has visto en estos días y tienes las noticias en este canal. Por lo tanto, esto es muy importante. No te dejes llevar por la narrativa ideológica antiestadounidense y anti-Trump, porque es tan obsesiva y es tan completa y absolutamente sesgada que se niega a ver los datos empíricos. Y los datos empíricos dicen que no. China no está absorbiendo la demanda global de bonos del Estado, ni muchísimo menos. No, China no es el lugar donde se van a invertir los grandes inversores globales porque ven mejores oportunidades y desde luego no en su deuda pública. Y lo que es más importante, la posición relativa de Estados Unidos en cuanto a flujos de capital, en cuanto a demanda global y en cuanto a solvencia, es muchísimo más potente que la de los países con los que se compara. Porque todos los que hablamos de deuda muchas veces se olvidan algunos, y por eso os lo digo en este canal, de los compromisos de deuda adquiridos pero no financiados. Y en eso Francia, Reino Unido, Japón y China están mucho, y digo mucho, peor que Estados Unidos. Y eso es un dato, que no te engañe.